Brumadino 2019, la presa de lodo que engulló un valle. Imagina Brumadino, en el estado brasileño de Minas Gerais en 25 de enero de 2019. La vida sigue con su ritmo normal. Personas trabajando, familias en casa, estudiantes, conductores, comerciantes, vecinos que no saben que ese día quedará marcado para siempre. Entonces ocurre el colapso de una presa minera de residuos. No llega como una escena ordenada de película. Llega como confusión, ruido, polvo, agua, humo o silencio repentino. No fue una ola de agua limpia, sino un río espeso de lodo tóxico que avanzó con la fuerza de una montaña líquida. Pausa. Para entender este desastre no basta con mirar el instante en que todo se rompe. Hay que mirar lo que existía antes. Las ciudades, las infraestructuras y los sistemas de emergencia no fallan de la nada. Fallan cuando una amenaza encuentra grietas acumuladas, edificios débiles, normas insuficientes, decisiones aplazadas, desigualdad, exceso de confianza o una cadena de pequeños avisos que nadie convierte en acción. En este caso, existían preocupaciones sobre presas mineras y seguridad después de desastres anteriores, pero la rutina siguió funcionando hasta el instante del colapso. Pausa breve. Durante años, la rutina hizo que el riesgo pareciera aceptable. Eso ocurre en muchos grandes desastres. Lo peligroso no siempre se presenta como una alarma evidente. A veces se presenta como algo que ya ha funcionado antes, como una estructura que sigue en pie, una costa que siempre ha resistido, una instalación que produce beneficios, una sala que se llena cada fin de semana o una ciudad que ha sobrevivido a otras sacudidas. El problema es que la normalidad puede convertirse en anestesia. Pausa. Cuando llegó el momento crítico, la realidad fue más rápida que cualquier explicación. Una estructura destinada a contener residuos de minería falló y liberó millones de metros cúbicos de barro. Los primeros segundos estuvieron dominados por la incredulidad. Muchas víctimas no entendieron al principio qué estaba pasando. Algunas personas pensaron que era un ruido normal, una avería, una réplica menor, una falsa alarma, un efecto pasajero. Pero en un desastre real, el tiempo que tarda el cerebro en aceptar la amenaza puede ser la diferencia entre escapar y quedar atrapado. Pausa breve. El punto que define esta tragedia llegó cuando el lodo alcanzó instalaciones, caminos, vegetación y zonas donde trabajadores estaban almorzando, sin tiempo real para escapar. A partir de ahí, ya no se trataba de evitar el desastre, sino de sobrevivirlo. La gente corrió, llamó, gritó nombres, buscó salidas. Intentó rescatar a otros o se quedó paralizada porque el cuerpo humano no siempre responde como imaginamos. Hay quien se convierte en héroe. Hay quien solo puede obedecer el instinto de huir. Y hay quien no tiene ninguna oportunidad porque el desastre llega demasiado rápido. Pausa. Las escenas que siguieron fueron difíciles de asimilar incluso para los equipos de emergencia. Un rugido bajo, barro avanzando como cemento vivo, árboles arrancados y un valle entero cubierto por una masa marrón e inmóvil. En los primeros momentos, la información suele ser incompleta y contradictoria. Nadie sabe cuántos faltan. Nadie sabe si vendrá algo peor. Nadie sabe qué zonas son seguras. Los móviles se saturan, las carreteras se bloquean, los hospitales reciben más personas de las que pueden atender y los familiares empiezan una búsqueda desesperada, que puede durar horas, días o semanas. Pausa breve. En medio de ese caos aparecen historias pequeñas que explican mejor el desastre que cualquier cifra. Personas que vuelven hacia el peligro para ayudar. Vecinos que comparten herramientas, mantas o agua. Médicos trabajando sin descanso. Rescatistas escuchando golpes bajo escombros. Familias separadas por minutos. Desconocidos que se toman de la mano para no perderse. En las grandes catástrofes, el miedo muestra lo peor de un sistema, pero también puede mostrar lo mejor de personas corrientes obligadas a actuar sin preparación. Pausa. Luego llegaron las cifras. Murieron cientos de personas, muchas de ellas empleadas de la propia operación minera. Pero una cifra no puede contener una vida. No puede explicar una casa que ya no existe, una mesa que se quedó puesta, una mochila escolar abandonada, una llamada que no fue respondida o un mensaje enviado demasiado tarde. Los números ayudan a medir la magnitud, pero también pueden alejarnos del dolor concreto. Por eso conviene recordarlo,
Cada víctima tenía una historia anterior al desastre. Pausa breve. Después del impacto inicial llegó otra fase, menos visible pero igual de importante. El desastre provocó investigaciones, indignación social, daños ambientales y preguntas muy duras sobre fiscalización y responsabilidad corporativa. En muchos desastres, la atención mundial dura poco. Las cámaras llegan, muestran la destrucción y se marchan. Pero para quienes viven allí, el desastre no termina cuando acaba el rescate. Continúa en los trámites, en las ruinas, en los juicios, en las enfermedades, en la pérdida de trabajo, en la reconstrucción y en la sensación de que nada volverá exactamente a ser como antes. Pausa. También llegó la pregunta inevitable: ¿se pudo evitar? A veces la respuesta es incómoda. La amenaza natural quizá no podía detenerse. El temblor, la tormenta, la ola o el fuego podían ser inevitables. Pero la magnitud del daño casi siempre depende de decisiones humanas. ¿Dónde se construye? ¿Cómo se inspecciona? ¿Qué materiales se permiten? ¿Qué rutas de evacuación existen? ¿Qué voces se escuchan y cuáles se ignoran? ¿Qué vale más, la prevención cara antes del desastre o la reparación imposible después? Pausa breve. En los informes posteriores suelen aparecer palabras técnicas: vulnerabilidad, evaluación de riesgo, mantenimiento, protocolo, respuesta institucional. Son palabras necesarias, pero detrás de ellas hay algo más simple. Alguien sabía que podía ocurrir algo. Alguien no tuvo recursos para impedirlo. Alguien no quiso ver la gravedad. Alguien confió en que no pasaría ese día. Y ese día pasó. Esa es la parte más perturbadora de muchos desastres modernos: no suceden en la ignorancia absoluta, sino en una zona gris entre saber y actuar. Pausa. La memoria del desastre también cambia con el tiempo. Al principio domina el shock. Luego llegan el duelo, la rabia y la búsqueda de responsables. Después, en ocasiones, aparece el cansancio social. Pero para los supervivientes no hay una fecha clara de cierre. Un ruido fuerte, una lluvia intensa, una sirena o una imagen en televisión pueden devolverlos al mismo instante. Sobrevivir no significa salir intacto. Significa cargar con una historia que otros quizás solo recuerdan en los aniversarios. Pausa breve. Este desastre del siglo XXI demuestra que la modernidad no nos hace invulnerables. Podemos tener satélites, sensores, normas, teléfonos inteligentes y redes de ayuda internacional, y aún así fallar en lo esencial: proteger vidas antes de que sea tarde. La tecnología ayuda, pero no sustituye la responsabilidad. Un sistema de alerta inútil, una norma ignorada o una inspección superficial pueden ser tan peligrosos como la amenaza misma. Pausa. La lección final es dura: cuando el beneficio convive con riesgos enormes, la seguridad no puede depender de confianza, papeles o costumbre. Recordar esta historia no debería servir solo para sentir impacto durante unos minutos. Debería servir para preguntar qué riesgos estamos normalizando hoy, qué advertencias estamos dejando para mañana y qué personas vivirán las consecuencias si preferimos mirar hacia otro lado. Pausa larga. Lo más difícil de aceptar es que, después de una tragedia así, el mundo suele prometer que no volverá a ocurrir. Se anuncian reformas, investigaciones, fondos, nuevas normas y ceremonias de recuerdo. Algunas de esas medidas salvan vidas en el futuro. Otras se quedan cortas. Y otras se pierden cuando la atención pública se desplaza hacia la siguiente crisis. Esa es una de las razones por las que estos relatos importan, porque la memoria es una forma de vigilancia. Sin memoria, la negligencia cambia de nombre y vuelve a presentarse como normalidad. Pausa. También hay una dimensión humana que no cabe en ningún informe técnico. Los supervivientes no solo recuerdan el hecho principal, recuerdan detalles pequeños, absurdos y precisos. Una llamada que no entró. Un zapato perdido. Un olor. Una mano que ayudó a levantar una piedra. Una puerta que no abrió. Un silencio después del ruido. Esos detalles son los que convierten una catástrofe histórica en una experiencia real. Y son los que nos obligan a mirar más allá de la cifra final, porque ninguna cifra explica por sí sola lo que significa perder una ciudad, una familia, una casa o la confianza en que el mundo seguirá funcionando mañana. Pausa breve.
Lo más difícil de aceptar es que, después de una tragedia así, el mundo suele prometer que no volverá a ocurrir. Se anuncian reformas, investigaciones, fondos, nuevas normas y ceremonias de recuerdo. Algunas de esas medidas salvan vidas en el futuro. Otras se quedan cortas. Y otras se pierden cuando la atención pública se desplaza hacia la siguiente crisis. Esa es una de las razones por las que estos relatos importan, porque la memoria es una forma de vigilancia. Sin memoria, la negligencia cambia de nombre y vuelve a presentarse como normalidad. Pausa. También hay una dimensión humana que no cabe en ningún informe técnico. Los supervivientes no solo recuerdan el hecho principal, recuerdan detalles pequeños, absurdos y precisos. Una llamada que no entró. Un zapato perdido. Un olor. Una mano que ayudó a levantar una piedra. Una puerta que no abrió. Un silencio después del ruido. Esos detalles son los que convierten una catástrofe histórica en una experiencia real. Y son los que nos obligan a mirar más allá de la cifra final. Porque ninguna cifra explica por sí sola lo que significa perder una ciudad, una familia, una casa o la confianza en que el mundo seguirá funcionando mañana. Pausa breve. Porque los grandes desastres no empiezan siempre con un estruendo. Muchas veces empiezan mucho antes, en una decisión administrativa, en una obra mal hecha, en una inspección insuficiente, en una emergencia subestimada o en una sociedad que se acostumbra a convivir con el peligro. El día de 25 de enero de 2019 solo fue el momento en que todo se hizo visible. La tragedia venía preparándose desde antes. Y por eso sigue siendo importante contarla. No para recrearse en el horror, sino para recordar que la seguridad no es una promesa. Es una responsabilidad que debe cumplirse antes de que llegue la próxima pausa larga.